Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de la audiencia, esa gran audiencia que tenemos del programa Un Pueblo que Camina. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas por Radio Latacunga, por el canal de Radio Latacunga en Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña desde la hermana República de Panamá nuestro amigo, nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez. Él es catequista en medios de comunicación. Ha llevado la catequesis a los medios de comunicación. En FTV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, con quien vamos a trabajar en el tema la comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra, en su primera parte. Numerales desde el 954 hasta el 956. Agradecemos al señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Hermano Roquel, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Bienvenido a todos, gracias por el recibimiento y un saludo a todos nuestros hermanos del Ecuador y también a todos los de los diversos países o lugares que nos pueden ver a través de las redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Es un gusto tenerle en este canal. Roquel, cuéntenos un poquito cómo están sus actividades, cómo responde la audiencia en todas esas actividades de catequesis que usted realiza en diferentes medios. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Sabemos que hay sed de Dios. A veces nosotros nos decepcionamos porque pensamos que nadie nos escucha o que poca gente nos escucha. Sin embargo, lo importante es que Dios, pienso yo, no deja ver mucho de lo que podamos hacer, tal vez porque nos hace más daño que bien. Pero sí de vez en cuando permite que alguna persona u otra se acerquen y nos digan que nos escuchan, que le ha ayudado, que le ha servido. Así que eso sí, definitivamente es un gran aliciente porque a final de cuentas reflexionaba hace poco de que eso de los medios de comunicación es relativamente nuevo, pero si hacemos memoria, la iglesia se construyó de persona a persona y de pequeños grupos. Entonces, estas personas eran perseverantes, iban y le predicaban a pocas personas, le hablaban de la fe y tenían la esperanza de que esa comunidad iba a seguir adelante. Entonces, pienso que es la misión de cada uno de nosotros, independientemente de los medios de comunicación o no, trabajar en ese sentido. Pienso yo que, así que esa es la gran misión que tenemos todos, de hablar de Jesucristo, y una cosa importante que debemos todos tener muy presente, que el que habla no es que sea el mejor, el que habla es como el que le tocó, pues Dios dijo, bueno, a ti te toca, pues como el que le toca cantar o el que le toca tocar la guitarra o a otro le toca
hace algún otro ministerio, otra acción. Bueno, Dios te llama a eso, pero no que eres el mejor ni el que más sabe, sino que, bueno, uno le toca hacerlo, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es un compromiso para tratar de mejorar la medida de lo posible. Perfecto, muchas gracias. Hoy la iglesia recuerda a los santos Cirilo, que era monje, y a Metodio, que fue obispo. Hermanos nacidos en Tesalónica, que fueron enviados a Moravia por el obispo Focio de Constantinopla para predicar la fe cristiana. Y allí inventaron signos propios para traducir del griego a la lengua eslava los libros sagrados. En un viaje que hicieron a Roma, Cirilo, que antes se llamaba Constantino, enfermó y habiendo profesado como monje, descansó en el Señor en este día. Metodio, constituido obispo de Sirmium por el Papa Adriano II, evangelizó toda la región de Panonia y en todas las dificultades que tuvo que soportar, fue siempre ayudado por los pontífices romanos, recibiendo finalmente el premio por sus trabajos en la ciudad de Veterat, en Moravia, el día 6 de abril en 869 y 865. Esos son los santos que se celebra hoy día, San Cirilo y San Metodio. El texto que vamos a analizar hoy día, el tema que vamos a analizar hoy día es la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. Por favor, Roquel, ¿nos puede introducir brevemente a este tema? Uno de los misterios más grandes que nos reveló nuestro Señor Jesucristo y que es motivo de nuestra fe es precisamente la vida después de la muerte. En el Antiguo Testamento se tenía la percepción de que si uno cumplía y tenía una buena relación con Dios, lo que uno aspiraba era tener una buena vida. ¿Y dónde se prolongaba uno? En los descendientes. Por eso era tan importante tener descendencia, porque se tenía la impresión de que uno efectivamente desaparecía. Empezaron algunos libros más cercanos a Jesús, tal vez el libro de la sabiduría, el eclesiástico y algún otro, que empezaron a insinuar de que había una esperanza, de que con la vida no acababa todo, pero todo estaba muy difuso, no estaba muy claro qué ocurre. Y lo más importante, no teníamos ningún testigo. Efectivamente fue con nuestro Señor Jesucristo que murió, no solo lo prometió y dijo que había, sino que murió y regresó para ratificarnos de que efectivamente que la muerte no es el final y que hay una esperanza de que hay una vida después de la muerte. Entonces, ese aspecto es fundamental en nuestra fe y como introducción quiero decir de que muchas veces tenemos un cristianismo opaco, triste. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos como cristianos, pero pensando que todo se acabó el Viernes Santo, ¿no? Con la muerte se acabó todo y entonces tenemos un cristianismo, podría decir, si se vale la expresión, castrado, sin fuerza, sin energía, sin ánimo, porque nos vivimos sin esperanza. Así que es muy importante este tema que acaba de mencionar, de tener conciencia de eso, de la comunión entre las iglesias. Perfecto. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Romanos 8, capítulo 8, versos 38 al 39, que dice así: Estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni poderes ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, una vez que hemos saludado a nuestro amigo, a nuestro invitado, hemos hecho las actividades preliminares, vamos a una pausa para
retornar a analizar el primer numeral de este programa. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, seguimos con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuestro amigo, nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación FEB TV, Radio María y Panorama Católico en la República de Panamá. El tema que estamos analizando es la comunión entre la Iglesia del Cielo y la de la Tierra, en su primera parte, numerales 954 a 956. El primer numeral de este tema es el 954, que dice así: los 3 estados de la Iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, destruida la muerte, tenga sometido todo. Sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí con Él. ¡Qué maravilla! Por favor, Roquel, Sí, mire, explíquenos. hermanos, excelente. Mire, nosotros tenemos que empezar viendo todo el contexto. El hombre inicialmente comete el pecado original y eso destruye nuestra relación con Dios. Y el plan original de Dios, que era que todos viviéramos felices en esta tierra y al final con Él en la vida eterna, se rompe con el pecado del hombre. Dios decide enviar a su único hijo para restablecer esa relación. Sin embargo, entre la primera venida de Cristo, que muere por nosotros y resucita y asciende al cielo, hay un periodo que podríamos llamar intermedio, que es el que está entre cuando Jesucristo nos salva y Él va a restablecer de manera definitiva el plan original de Dios, que es, dice el Apocalipsis, que ya no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá sufrimiento. ¿Cuándo se restablece eso de manera definitiva? En la segunda venida de Cristo, que es lo que se llama la realidad finales, que llaman los teólogos la escatología. Jesucristo va a venir y va a acabar con el mal. Ya los demonios, los ángeles caídos no nos van a hacer daño, los que decidieron por el mal tampoco, solamente los que optaron por Dios van a vivir en plenitud. ¿Qué ocurre? Entre las muertes de nuestro Señor Jesucristo y esa segunda venida, cuando se va a establecer totalmente la justicia y la plenitud, está la iglesia. Pero esa iglesia que vive, evidentemente, como dice el catecismo, está en 3 estados. ¿Por qué? O momentos, podríamos llamarlo también. Tenemos la iglesia peregrina, que es la iglesia que está en la tierra, que somos nosotros los que estamos ahora mismo, ¿verdad? Otros llaman la iglesia militante. ¿Qué pasa con los que mueren en gracia de Dios?
Bueno, algunos que mueren santamente van a la presencia de Dios y están en el cielo solo en alma. Y tenemos algunos que mueren con algún pecado, pero que no es mortal, que van a ir al cielo por a través de un proceso que llamamos nosotros purificación o purgatorio, un estado. ¿Qué ocurre? Pero esa iglesia está unida por su única cabeza, que es Jesucristo. Lo que nos da unidad a todos es Jesucristo. Por eso San Pablo usa el símil del cuerpo y dice, ¿qué mantiene unido a todo el cuerpo, lo dirige y demás? Es la cabeza. Entonces, si usted se pone a pensar, si usted le separan la cabeza del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa fue la explicación que San Pablo explicó. Ahora, ¿qué ocurre? La comunión con Cristo y por tanto la unidad de la iglesia no la rompe la muerte. Por eso la iglesia se permanece en comunión y unión a través de los 3 estados en que se encuentra. La iglesia peregrina tiene comunión con la iglesia purgante, tiene comunión con la iglesia triunfante o la que está en el cielo, como decía el catecismo, que ya puede ver en plenitud. Pero en comunión, ¿por qué? Por Cristo. Por eso el texto que nuestro hermano leyó hablaba de quién nos podrá separar del amor de Cristo, quién nos podrá separar de la comunión con Cristo. Ni la muerte, ni la persecución, ni la circunstancia de la vida presente, ni siquiera la muerte. Es decir, que después de la muerte seguimos en comunión con Cristo. Y todo el que está en comunión con Cristo está en comunión con la comunidad, que es la iglesia. Es decir, estamos en comunión con la iglesia. Entonces, ese es lo importante. Entonces, la iglesia no queda aquí en la tierra solamente, sino que tiene esa comunión, conciencia de que tiene comunión con los hermanos que están en el purgatorio y tiene comunión con los hermanos que están en el cielo o la iglesia. Repetimos, resumiendo para finalizar. Iglesia peregrina o militante, los que estamos en la tierra. Iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Iglesia triunfante o la del cielo es la que conocemos nosotros como la de los santos. ¿Y por qué le llamamos los santos? Porque recuerde que nada impuro entra a la Nueva Jerusalén en el cielo. Así que todo el que está en el cielo ya es santo. Eso podríamos decir un resumen del primer artículo. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F., soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, seguimos con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro amigo, nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación FE TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá y desde Panamá, nos acompañan esta vez con el tema La comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra, en su primera parte, numerales 954 a 956. Es importantísimo agradecer a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga, quienes hacen posible que este programa se dé cada sábado. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook, el canal de la misma radio, y al canal del Consejo Diocesano de Laicos _Latacunga en YouTube. Allí tenemos videos
muchos videos con enseñanza del catecismo. Bien, el siguiente numeral es el 955, que dice lo siguiente: la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Qué interesante. Hermano Roquel, por favor, su comentario y explicación de este numeral. Bueno, mira, este numeral, o sea, lo que acaba de leer es corto, pero muy espeso. Empecemos por el concepto de bienes espirituales. Nosotros vivimos un poco esta realidad aquí en la iglesia peregrina. Póngase a pensar que aquí nuestro hermano, la distancia física que nos separa, nosotros, yo estoy en Panamá, usted está en Ecuador, poder haber hermanos en Italia, Francia, en China, en Etiopía, en el Congo, en Estados Unidos, todas partes del mundo hay hermanos nuestros. ¿Qué ocurre? Y nosotros creemos firmemente que la oración tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque en la medida que yo puedo orar al Señor, yo puedo prolongar o compartir bienes espirituales independientemente de la distancia física. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Hay dos elementos que tenemos que ver. Uno, algunos dicen, ¿por qué oramos por los difuntos? Bueno, tenemos que ver, hay dos realidades que celebramos en el mes de noviembre. Recuerden, el 2 de noviembre celebramos los fieles difuntos y el 1 de noviembre celebramos todos los santos. Ahí vemos, en uno celebramos la iglesia triunfante, no solo celebramos, por eso hay una fiesta para todos los santos, ahí no solo celebramos a los santos canonizados, sino o que conocemos, o que la iglesia declaró que está en el cielo, sino todas las personas que nosotros sin conocerla fueron al cielo, ya sea a través del purgatorio o directamente, pero ya están en el cielo, son santos. Ahí celebramos esa maravilla de que aquellos hermanos que han alcanzado el triunfo de estar en la presencia de Dios. Y también celebramos los hermanos que están en camino de esa realidad, que ya murieron en la paz de Cristo, pero imperfectamente, y tienen que pasar por un proceso de purificación. ¿Qué pasa con estos hermanos que están en este momento en el purgatorio? Bueno, que efectivamente, poniéndolo de manera figurada, tienen una deuda. Es decir, tienen situaciones que no le permite entrar al cielo. Y un ejemplo que puede ilustrar eso es que cuando la persona muere y muere con algún apego a cosas de este mundo, entonces, ¿qué pasa? No le permite ese apego hasta que él no lo retire. Dios le da la capacidad de que viva ese proceso de desapegarse, y es un proceso de desapegarse doloroso. Todo lo que hemos tenido un apego a algo y nos lo quitamos, sabemos el proceso doloroso, que no es físico, sino espiritual. Un proceso doloroso de desapegarse a algo. Entonces, el purgatorio es ese proceso donde esa conversión que teníamos nosotros las criaturas, la tenemos que eliminar para poder ir y entregarnos como Jesucristo se merece plenamente a él. Pero ¿qué pasa? Con la muerte, nosotros no apreciamos lo que tenemos en estos momentos, pero nosotros en vida terrena, todo lo que hacemos en unión con Dios y en gracia de Dios, aunque fuera imperfectamente, tiene un valor. Se llama mérito que podemos ganar nosotros en esta tierra por las obras buenas, las acciones que hacemos en unión con Cristo. Pero ¿qué pasa cuando la persona muere? Se le acabó el tiempo de merecer, se le acabó el tiempo de ganar mérito. Ya puede decir, va a pasar ese proceso de purgación pasivamente. Nada de lo que él haga puede aumentar su mérito ni puede
aligerar ese proceso de purgación. Pero nosotros, los que estamos en la vida terrena, podemos hacer obras, entre ellas la oración o hacer obras buenas por una persona en particular o por toda la alma del purgatorio, y eso Dios lo toma en cuenta para aliviar, ayudar a que las personas que están en el purgatorio puedan pasar por ese proceso mucho más rápidamente. Por ahí vemos una comunión muy bella, que es la comunión de la iglesia militante que hace por la iglesia purgante. Y aquí hago un pequeño excursus. Cuando nosotros tenemos la desdicha de tener un pariente, alguien cercano, muerto, muchas veces nos subimos en el egoísmo de nuestro propio dolor, de la separación de la persona, y nos pasamos compadeciéndonos a nosotros mismos. Pobre de mí que se murió fulano, y lloramos y abrazamos el ataúd, y qué va a ser de mí sin ti, qué voy a hacer, y pobre, y nos olvidamos de lo más importante que esa alma requiere de todos nosotros, que es nuestra oración, nuestras eucaristías, participar en la Eucaristía, rezar rosario, estar pendiente. Esa es la mejor obra de caridad. El difunto no necesita nuestras lágrimas, el difunto necesita de nuestras oraciones. Diga, llore si quiere, pero sepa que eso no le va a ayudar al difunto. El difunto le va a ayudar sus oraciones, sus obras buenas que usted le ofrezca a Dios por esta persona que usted dice amar. Entonces, es importante que tengamos presente que el duelo no debe detener, sino al contrario, fortalecer nuestro deseo de orar por esta persona que nos separamos momentáneamente. El otro tema es el tema del luto, que también quiero hablar. El luto es algo, dice el eclesiástico, que el luto debía ser 3 días. Dice que un día uno llora el muerto, el segundo día lo lamenta, ¿no? Lamenta la separación, y el tercer día dice que uno debe volver a Dios y a trabajar porque ya él está en las manos de Dios. Muchas veces nuestro luto es un luto sin esperanza. Sabemos que la separación duele y eso nadie lo quita, y ese dolor puede acompañarnos durante un tiempo, pero es muy diferente el dolor de alguien que nosotros sabemos que durante un periodo no lo vamos a ver, pero lo vamos a volver a ver, que el luto del que piensa que ya no lo va a ver más nunca. Entonces hay católicos que tienen un luto desesperanzado, y por lo tanto, claro que sufren, ¿no? Dice, piensa que se aniquiló, desapareció, ya no lo voy a ver más. Y ve en la misa de difunto, y ve en el novenario, y lo que se hace, un show, un acto ahí para formalismo nada más, pero en el fondo yo sé que ya él no va a volver más. Entonces ahí vemos la diferencia entre tener fe y esperanza y no tenerla. Entonces sí es importante recordar que los hermanos, las almas del purgatorio, están esperando nuestras oraciones. Alguien me pregunta siempre en este punto, ¿y qué pasa con los que nadie ora por ellos? Yo siempre oro por ellos, porque en la misa se ora por todos los difuntos, por todos los que están en el purgatorio. Entonces nosotros llamamos generalmente difuntos o a las personas que están todavía en el purgatorio, porque la persona que pasa del purgatorio al cielo ya es santo. Por eso lo llamamos de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con nosotros y los santos? Bueno, ¿qué pasa? Que ya los hermanos recibieron la meta. Así que estos hermanos que están en el cielo, nuestras oraciones no le aumentan la gloria que Dios le ha dado, ni les ayuda en nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con ellos? Es pedirle a ellos que sus oraciones nos ayuden a nosotros. Y ese es pedir la intercesión de los santos. ¿Y por qué pedimos la intercesión de los santos? Un protestante me decía, pero es que ellos no son Dios. Sí, es que el santo hace lo mismo que hacemos nosotros en la tierra. El santo le pide a Cristo y Cristo escucha sus oraciones y nos auxilia a nosotros. Nosotros le pedimos a Cristo y Cristo escucha nuestras oraciones y auxilia al del purgatorio. Entonces, es Cristo
el punto culminante, principio y fin de nuestras oraciones y acuerde que no hay otro camino para llegar al Padre y al Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, usted pídeme a mí y yo le enviaré el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo, por eso él pidió que había que pedir las oraciones en su nombre. Entonces Jesucristo es la unión. Por lo tanto, siempre recordemos que toda oración a un santo tiene a Cristo por centro y tiene a Cristo comunión. Por eso es un error pedirle al santo, inclusive a la Virgen María, y no pensar en nuestro Señor Jesucristo. Y también un error, como dijo recientemente la iglesia, creer que la Virgen María es más misericordiosa que Jesucristo. Entonces yo le pido a la Virgen porque Jesucristo debe estar enojado conmigo. Entonces la Virgen, como es madre, ella me entiende y me pide. Eso suena bien como poesía, pero eso no es cierto. Nadie puede amarnos más que Dios, ende por Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le pedimos a Cristo que en su madre, que se conmueve por nosotros, apoye nuestras oraciones y entonces nosotros vamos a Cristo con María. María con nosotros nos acompaña a encontrarnos con Cristo, que la mayor alegría de la Virgen es que nosotros nos encontremos con Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta iglesia está unida y es lo que el catecismo más adelante explicará, estamos empezando, habla y lo desarrolla como la comunión de los santos. ¿Por qué le llama comunión de los santos? Porque la iglesia considera que todos los que están en estado de gracia, nosotros que estamos en la tierra, somos parte de la iglesia, los que están en el purgatorio, que están también en gracia, y los que están en el cielo, que están en la plenitud, somos de alguna manera santos y por eso nos llaman los santos. Nosotros somos santos e imperfectos porque estamos en estado de gracia. Pero cuando perdemos el estado de gracia, recordemos, dejamos de ser, rompemos con Dios y con la iglesia. Seguimos teniendo una unión informe por la fe y cuando nos reconciliamos volvemos a la comunión de la iglesia. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una sola iglesia que está en comunión y tenemos que aprovechar esta riqueza, porque yo conocí hermanos que primero no oran por los hermanos del purgatorio porque piensan que ya o están salvos o no creen el purgatorio. Error. Muchas personas, pobres protestantes, que no se mueren y van para el purgatorio y no oran por ellos. Y nosotros tampoco aprovechamos. Imagínese usted que cuando usted conoce a veces un sacerdote o un obispo o al papa y puede decir, oye, por favor, ore por mí, qué gracia esa, ¿no? Que uno ve que un sacerdote, un obispo, el papa ore por uno. Bueno, imagínense la gracia más grande que uno lograra que la Virgen María o un santo ore por nosotros. Entonces, también es una realidad que tenemos que aprovechar, que nuestros hermanos mayores en la fe que están en el cielo puedan apoyar a nuestras oraciones. Y finalmente, termino diciendo esto. Oración, oración, oración. Orar por nuestros hermanos, orar por nosotros mismos también. Orar por nuestros hermanos que están aquí en la tierra. Orar por los hermanos que están en el purgatorio y pedir la oración de los hermanos que están en el cielo. Recordemos que no podemos orar. Decía un señor que ningún perro flaco engorda velando. Entonces, nadie va a crecer espiritualmente mirando a otro orar o pidiéndole al otro que ore por él. Tiene que pedir oración, pero usted tiene que orar también. Entonces, aprovechemos toda esta riqueza y recordemos que los hermanos del purgatorio por los que nosotros oramos, cuando están en el cielo, serán muy agradecidos y estarán permanentemente orando por nosotros para que nosotros también alcancemos la meta. Gracias. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte.
Amigos, seguimos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEP TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, desde Panamá nos acompaña hoy para explicarnos, para comentarnos los numerales 954 a 956 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estos numerales corresponden al tema la comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra, en su primera parte. Bien, el siguiente y último numeral es el 956 y dice lo siguiente: la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera, ese es el anterior, perdón. El 956 dice, la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra, su solicitud fraterna ayuda, pues mucho a nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Esto lo dijo Santo Domingo cuando estaba moribundo. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Esto lo dijo Santa Teresa del Niño Jesús. Hermano Roquel, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Bueno, quisiera empezar aclarando, hermanos. Miren, algunos hermanos protestantes dicen, no hay que orar a ningún santo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, el único mediador, y no hay que pedir. Entonces, aquí el concepto, hermanos, de que el catecismo acaba de decir, de intercesión. ¿Qué significa interceder? Bueno, aquí nuestro hermano me pide oración y yo no tengo ningún poder. Yo no puedo decir como si fuera un brujo, sánate. No, yo no hago eso, yo no puedo. Yo soy una criatura. ¿Qué yo hago? Yo le pido a Jesucristo. Y Jesucristo, que es el único mediador, escucha mis oraciones. Y entonces Él, si está bien, actúa. No por mis méritos, sino por su benevolencia, por su amor. ¿Qué dice el catecismo que pasa en el cielo? Lo mismo. Los santos no tienen poder, ellos son criaturas. Pero el catecismo explica un concepto interesante. La oración es efectiva en la medida de la santidad de la persona, porque entre más santo, más unido está a Dios. En la Biblia lo explicaban, hablan del justo para hablar del santo. Usan ese término. Por eso en la Escritura dice que la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un justo aquí en la tierra, o un santo que vive aquí en la tierra dentro de sus imperfecciones, por su santidad, su oración es mucho más escuchada que la nuestra, que somos pecadores, imagínense la que ya está en el cielo, que están totalmente purificados y en la presencia de Dios. Es una oración muy valiosa. Pero aún así, la de ellos, el catecismo aclara que son ellos los que le oran a Cristo y ponen sus méritos, sus oraciones a Cristo para que Cristo, a través de esas oraciones, nos dé las gracias que estamos pidiendo. Por eso nosotros pedimos, y una cosa importante, nosotros pedimos apoyo. Creo que el catolicismo hemos perdido ese sentido. Nosotros no estamos pidiendo que trabajen por nosotros. Eso es vagancia. Nosotros estamos pidiendo que apoyen nuestras oraciones. No es pedirle una vela a un santo, a San Martín de Porres, a Santo Tomás, a San Pedro, a San Pablo, prender una vela y decir, bueno, que la vela ore por mí, pues, y San Pablo, acuérdate de mí, y yo sigo en lo mío. No, eso no tiene ningún sentido.
es que yo tengo una petición, ¿no? Yo tengo una petición y yo, como tengo una petición, yo le digo al hermano, hermano, ora por mí, pero también le pido a la Virgen María y le pido al santo de mi devoción, y le pido al ángel de mi guarda, ¿ve? Que apoyen esta oración que yo estoy llevando adelante. Entonces, esa oración entonces se convierte en una oración comunitaria, porque yo no he perdido la comunión con estos hermanos. Estos hermanos, gracias a Cristo, me pueden escuchar, me pueden atender. Le voy a poner un ejemplo. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, habla de que debajo del altar del cielo ahí están las almas de los degollados por la persecución. Y dice que esa alma de esos degollados le estaban diciendo al Señor, ¿hasta cuándo, Dios justo y veraz, vas a permitir que la sangre de los mártires no sea liberada, o sea, se le haga justicia a la sangre de los mártires? Mi pregunta es, ¿cómo ellos saben que no se había hecho justicia? ¿Por qué ellos están pidiendo por algo que pasó? Porque ellos son conscientes de lo que estaba pasando. O sea, lo que está en el cielo, el Apocalipsis nos enseña que son conscientes de lo que pasa en la tierra. Por eso piden por sus hermanos en la tierra. La caridad los lleva a eso. Igual que la caridad nosotros nos lleva a orar por los otros hermanos, los que están aquí en la tierra y los que están en el purgatorio, los que están sufriendo. Así que ese concepto es importante que tengamos presente, ese concepto de la comunión que tenemos como iglesia y oración. También esto nos permite a nosotros tener presente otro concepto que se habló ahí. Miren la postura de Santo Domingo. No lloren por mí. Voy a estar haciendo más bien en el cielo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Ya esa pregunta se la hizo San Pablo y no debíamos ser nosotros. ¿Cuál es la actitud de un católico frente a la muerte? Bueno, dice, San Pablo lo describió de esta manera, dice, yo me siento entre dos realidades. Por un lado quisiera morir y estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro lado quisiera quedarme un tiempo más con ustedes para ayudarle en lo que pueda. O sea, Pablo era un hombre muy desprendido y miren la filosofía que tiene. Pero sin embargo, miren la visión que tiene él de la muerte. Él no está deseando la muerte para escapar del mundo, pero tampoco es que se niega a esa realidad. Entonces nuestra actitud debe ser dejarle eso a la voluntad de Dios. Ni anhelar la muerte, ni está viéndola con terror, sino que cuando Dios diga, ahí yo entrego el alma. ¿Qué ocurre? Usted se pregunta, ok, ¿qué es lo que lucha entre nosotros? Bueno, durante toda nuestra vida va a luchar nuestra humanidad, que no es mala, pero es natural, con nuestra fe que es sobrenatural. ¿Qué es lo que dice nuestra naturaleza? Yo no me quiero morir. Yo no quiero sufrir. Eso es lo que cualquier persona le va a decir. ¿Usted se quiere morir? No. ¿Usted quiere enfermarse y sufrir? No. Y eso es natural y es hasta sano. Pero ¿qué pasa con la fe? La fe va más allá, es sobrenatural. Entonces la fe no es que se goza en la muerte, sino que la fe dice, pero la muerte no es el fin. Entonces es un paso desagradable que tengo que pasar, pero lo que voy a obtener después es superior. Y eso me consuela en medio de ese trance. Entonces, una persona que usted me diga a mí que quiere morirse, yo digo, hay que ir a examinar la cabeza porque no está bien. Porque naturalmente ningún santo, ¿no? Ni el mismo Cristo pidió la muerte. ¿Qué le dio Cristo al Padre? Que le apartara de ese cáliz, que él no quería pasar por eso, porque eso es lo natural. Pero ¿qué fue lo que aceptó? La voluntad del Padre. Bueno, dice, bueno, Padre, pero si no hay otro camino,
que se haga tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no me quiero morir, pero que se haga la voluntad de Dios porque siempre es lo mejor. Y Él me prometió que en ese trance oscuro de la muerte va a haber algo mucho mejor. Entonces nosotros vivimos la muerte con esperanza. Ese es el que padece la muerte. Los que estamos alrededor, igual. Nadie en su sano juicio, y menos católico, desea la muerte del otro, aunque se vaya al cielo. Nadie quiere que se muera el otro, y mucho menos lo que queremos. Pero al final la voluntad de Dios es lo mejor. Y cuando se muere alguien es doloroso, triste, pero nos consuela la esperanza, igual que al difunto, de que en ese valle oscuro y esa separación hay algo mejor y que tenemos que nosotros seguir trabajando para poder alcanzar ese algo mejor que el otro alcanzó. Entonces, ese es el equilibrio que hay que tener entre nuestra perspectiva de que somos mortales, que vamos a morir algún día, y cómo enfrentar esa realidad y saber, ¿no?, de que es una cosa que no deseamos, pero que en la fe que va más allá de la naturaleza, asumimos y nos entregamos a ella con esa esperanza de que Cristo va a venir a buscarnos. Mire, qué cosa más grande. El Señor Jesucristo prometió, y es lo que promete cumple, como que lo prometió a los apóstoles, que Él se iba a hacernos un lugar en el cielo. Y cuando Él lo hiciera, Él mismo nos iba a venir a buscar. Entonces, cuando uno se muere, ¿sabe lo que es? Bueno, yo no sé, hermano, si yo no he podido todavía imaginarme cómo es Jesucristo, porque el Evangelio no lo describe. En la muerte vamos a tener la oportunidad de verlo cara a cara, porque Él va a venir a buscarnos, ¿no? Él va a venir a buscarlo y nos va a buscar, no importa si no somos tan santos, Él va a venir a buscarnos porque Él nos ama y nos va a venir a llevar. Entonces, es un encuentro, por eso que la gente decía que cuando muero se encuentro con Cristo, porque Él prometió que Él venía a buscarnos y Él no va a venir a buscar. Lo que primero que nosotros vamos a ver cuando pasamos al otro lado, del charco, como digo yo, cuando cruzamos el charco, lo primero que vamos a ver es el rostro de Cristo. Entonces, ¿qué esperanza esa? Más grande. Entonces, por eso, hermanos, siempre hay que tener ese equilibrio en nuestra vida terrena. Y está para ese momento que sabemos que es inexorable, ¿no? Que no nos, en Panamá decimos, bueno, un poco de hombres, ¿no? Porque no incluye a la mujer, pero en Panamá decimos que no te agarre con los pantalones abajo, ¿no? Que tú estás listo para cuando ya estás preparado para el momento. Entonces, el otro concepto importante que tenemos que tener, hermanos, cuando hablamos de este tema, porque muchas veces no se quiere hablar de la muerte, pero póngase a pensar un momento, otro concepto, y el siguiente. Mire, yo estaba hablando con nuestro hermano acá de su país, y mi país, acá Ecuador, en este mundo no va a haber justicia. Olvídese, en este mundo no va a haber justicia. Mire lo que le pasó al Hijo de Dios, cómo lo tratamos. Entonces, nosotros, si vamos a mirar el mundo como que nosotros vamos a construir aquí el cielo en la tierra, es mentira. De hecho, no deja de ser cierto de alguna manera, como decimos nosotros en la salva. Esto es un valle de lágrimas. El que cree que este es el paraíso está equivocado. Esto tiene cosas bonitas, cosas bellas, porque Dios lo hizo y Dios no hace nada malo. Por aquí, los seres humanos y el pecado que hemos cometido, más los enemigos, los demonios que andan haciendo, aquí no hay justicia. Aquí hay mucha maldad. Y mucha gente se amarga cuando ve eso y ve la perspectiva de eso y ve como un fracaso cuando la muerte nos sorprende o sorprende a otro y no vimos que la justicia triunfó. Pero es que estamos viendo la mitad de la película. La película completa se va a establecer después de la muerte. Y Jesucristo, eso fue lo que prometió. Jesucristo murió y resucitó, y Él prometió que Él se iba a ir y que iba a darle el premio
temporal, porque el cielo en el alma es un tiempo temporal, pero que iba a volver a implantar la justicia. Entonces, esa es nuestra fe. Si nosotros creemos en Jesucristo, eso es lo que va a pasar. Entonces, no se trata de un conformismo, se trata de realismo. Nosotros vamos a trabajar por la justicia lo más que podamos, igual que hizo el Señor. Vamos a estar haciendo el bien en esta tierra todo lo que podamos. Y al final moriremos. Pero sabemos que al final Jesucristo va a implantar la vida eterna y la justicia eterna en esta tierra, y la tierra va a ser transformada. Entonces, eso es nuestra esperanza. Por eso no podemos nosotros truncar solamente, y por eso es que yo digo, y cierro con esto, que no podemos convertir la iglesia en una ONG, porque suena bonito que la iglesia que provee alimentos, la iglesia que la iglesia que está tratando de aliviar el sufrimiento. Sí, eso es parte, porque eso lo mandó Cristo, pero la iglesia realmente predica un mensaje más grande, un mensaje que puede parecer absurdo para uno, para el que no tiene fe, pero para el que tiene fe sabe que es claro que Dios es el que va a hacer la justicia y que la muerte no tiene el final, y que toda la gente que murió injustamente, toda la gente que murió abusado, toda la gente que murió sin ver la justicia, no va a quedar impune. Y la muerte no es el final, sino que Dios va a establecer la justicia, va a establecer la plenitud, y vamos a tener un premio después de esta vida. Gracias. Excelente, muchas gracias. Muy bien, estamos en la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Un saludo respetuoso, un saludo virtual a toda esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook y a través del canal de el Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga en YouTube. Para todos ellos, un abrazo virtual. Es importante saludar también a la hermana República de Panamá. Aquí está uno de sus hijos, ha pasado por este canal, pues, compartiendo sus enseñanzas, compartiendo su experiencia y analizando y explicando los numerales del catecismo. Para allá, un saludo para su familia, para sus amigos. Roquel, un saludo muy especial. Un saludo especial también a los sacerdotes religiosos y religiosas de todas partes del mundo que siempre están trabajando por la iglesia, por la predicación, por la evangelización. Vaya para ellos también un saludo rompecostillas, como dicen por acá. Muy bien. Hermano Roquel, muy agradecido con usted por esa predisposición, por ese tiempo, por esa experiencia que nos ha brindado en este tiempo con el programa Un Pueblo que Camina. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Por favor. Al final yo quiero decirle una cosa a nuestro hermano del Ecuador y todo lo que nos escucha. La mayor gracia que podemos tener nosotros es ser hijos de la iglesia. Más que hijos de Panamá, del Ecuador, es hijos de la iglesia. El poder tener comunión con Cristo. Porque al final, todo esto que usted ve, pasa. Usted reflexione nada más cuánta gente usted ha visto morir. Cuánta gente usted cuenta de que estaba y que hizo y que ya no está. Entonces, en ese punto es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios que nos permite ser hijos de la Iglesia Católica y tener esa gracia de tener la esperanza que Dios nos da. Eso es lo más importante, porque todo lo demás pasa rápido. Y yo lo que le pido a Dios, que me conceda la gracia de morir en la iglesia, en los brazos de mi madre la iglesia, que es la que me va a llevar a los brazos de Cristo. Lo demás es sin importancia. Eso yo le digo a la gente, mire, por eso es que yo me pongo a pensar que la gente que habla de migración, que migra, que se mueve, lo importante es ser hijo de la iglesia, porque la mayor migración que tenemos que pasar nosotros es cuando Dios nos llame, diga, hermano, se acabó el tiempo, como el fútbol. Yo sé que en Ecuador juega muy bien fútbol y le gusta. Cuando el pitazo final, ya no esté en los brazos de la iglesia y que el Señor nos encuentre. Eso es lo que uno tiene que orar, para que el Señor nos conceda lo que en la iglesia se llamaba la buena muerte, morir en gracia de Dios.
Perfecto, muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a no perder la fe, a no perder la esperanza, como dice Roquel, todo pasa y lo importante es ser hijo de la iglesia y perseverar hasta el final. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hermano Roquel. De nada, hasta pronto. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Gracias por venir.